Segunda de Reyes, capítulo 4. ¿Lo encontró? Amén. Si lo encontró, busque ahora el versículo 25. Vamos a leer una lectura extensa del 25 al 37. Amén. ¿Le parece si lo hacemos alternadamente? Primer versículo yo y luego el segundo ustedes, ¿ya? Así que le damos lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi: he aquí la sunamita. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Giesi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Entonces dijo él a Giesi: ciñe tus lomos y toma mi báculo, y en tu mano ve, y si alguno te encontrare, no le saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Él entonces se levantó y la siguió, y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, así que se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Después tomó a su hijo y salió. Amén. Dios bendiga la lectura de su palabra. Hemos leído en esta hora un fragmento solamente de una historia que es bien interesante, que podemos encontrar en nuestras Biblias y que viene a hablar un poquito sobre la necesidad o sobre el deseo que hay que el Espíritu del Señor esté sobre nosotros. Cuando hago esa referencia, pongo como por ejemplo, cada uno de nosotros ha vivido distintas experiencias personales con el Señor. En algún momento Dios tocó su vida, ¿cierto? En algún momento usted ha sentido algo especial en su corazón. Y a veces es difícil descifrar o describir esa experiencia que uno vive.
A lo mejor hay algunos aquí que todavía no lo han vivido y que aún tiene que llegar ese tiempo, ese momento, donde sean tocados por el Señor y distintas reacciones entre nosotros, a lo mejor el llanto de emoción o algo que nos embarga, algo que llena nuestro ser, algo que no nos deja estar igual como estamos, algo diferente, algo único que se vive en nuestra vida, que es muy difícil de explicar, pero muy hermoso de vivir. Y a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo de cómo va desarrollándose la sociedad, se ha ido viendo en alguna manera disminuido esta realidad. Es como que la presencia del Señor ha sido implantada o ha sido reemplazada en cierta manera por la emoción. ¿Y por qué ha sucedido esto? Simplemente porque el ser humano dejó de buscar realmente lo que era importante en su vida, lo que era importante en su corazón. Hemos venido hablando hace varias semanas ya con relación al Espíritu de Dios, al Espíritu del Señor, al Espíritu Santo, a lo que significa la bendición de Dios en nuestra vida, a lo que significa el amor y la misericordia del Señor cuando está en cada uno de nosotros. Pero como seres humanos tendemos muchas veces a querer distintas cosas en nuestra vida, y muchas veces, y la mayoría de las veces inclusive, no dejamos el espacio adecuado, no dejamos el tiempo adecuado, no dejamos la dedicación necesaria para lo que es vivir en la gloria y en la presencia del Señor. Y hoy día vemos esto como algo lejano. A veces pensamos en el apóstol Pablo y decimos: oh, el apóstol Pablo, tremendo hombre de Dios que iba por distintos lugares levantando iglesias, que lo golpeaban, lo maltrataban, que le hacían una, otra cosa, pero él decía: no importa, porque tengo que cumplir la gran comisión, que es predicar la palabra del Señor y que muchos conozcan a Cristo a través de mí. Y a veces eso lo vemos nosotros como: no, que el apóstol Pablo era otra cosa. El apóstol Pablo, veamos las características principales de él, no las cualidades que tenía, sino que las características que Dios vio en él. Vio en él, primero lo escogió a él como alguien que iba a liderar un proceso importante y que iba a predicar la palabra del Señor. Vamos viendo en paralelo con nosotros mismos. ¿A usted Dios lo escogió o no? Dios nos escogió también a nosotros, es decir, que vamos en similitud con el apóstol Pablo. No nos estamos comparando con él, solamente quiero que entendamos y que podamos distanciar un poquito de esa barrera gigante que a veces tenemos con los grandes hombres del Señor. Y nosotros muchas veces por conformidad o por ocio o por flojera no queremos a lo mejor experimentar lo que grandes hombres tuvieron que vivir, simplemente porque no nos hemos esforzado lo suficiente para ver la gloria del Señor. El apóstol Pablo también era un hombre que fue lleno del Espíritu Santo, que tuvo una conversión en su vida, que tuvo un cambio en un momento de su vida. Él a lo mejor no andaba de fiesta en fiesta, no andaba con distintos vicios, pero sí era un hombre que no tenía a Dios en su corazón, sino que al contrario, lo quería muy lejos de él. Pero hubo un momento que tuvo una conversión y tuvo un encuentro con el Señor, y desde ese momento fue llamado Hijo de Dios. Otra pregunta que nos podemos hacer: ¿tuvimos algún encuentro nosotros con el Señor? ¿Hemos sido llamados hijos de Dios? O sea que estamos en ciertas similitudes. Lo que viene después, más adelante, ya podemos discutirlo un poco, podemos ver que a lo mejor hay ciertas cosas que nosotros no estaríamos dispuestos y que el apóstol sí lo realizó. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que Dios a nosotros nos ha elegido, que Dios a nosotros nos ha ungido. Nos ha ungido, sí. A lo mejor a mí me ha ungido como ministro de Dios, como pastor de la iglesia, pero a cada uno de ustedes Dios le ha ungido como hijos suyos, como herederos de su trono y de su gracia, de su reino. Y eso significa que estamos en los propósitos del Señor, estamos en los caminos de Dios, y en base a eso es como debemos vivir nuestra vida. Hoy día tenemos una historia
que hemos leído la parte final solamente de ella, tiene un contexto mayor al que hemos leído, y trata de una mujer que seguramente ustedes han escuchado a lo largo de su historia como cristiano, de distintos cultos, distintas reuniones, y esta era la mujer sunamita. Pertenecía a la región de Sunem. Era un lugar más o menos pequeño, y ella era bien conocida porque no dice su nombre, sino que solamente se refiere la palabra del Señor a ella como la mujer sunamita. Y la característica que tenía ella era que era una mujer pudiente, dice la palabra del Señor. En chileno era una mujer que tenía plata, que tenía recursos. Y eso hacía que esta mujer fuera relativamente conocida y famosa por el pueblo alrededor, y era una persona que era reconocida en cierta manera. Dentro de los viajes que hacía el profeta Eliseo, que quiero que antes de continuar con la historia que hablemos a grandes rasgos del profeta Eliseo. Entendemos y conocemos que era un hombre de Dios, pero era un hombre como muchos otros profetas también, que Dios también tenía para usar para su pueblo. Era un hombre que representaba la presencia del Señor. Recuerde que antiguamente no era tan simple, no era, ya lo hemos hablado varias veces, que era difícil tener acceso a la presencia del Señor. Hoy día basta con que nosotros doblemos nuestras rodillas y podemos presentarnos ante la presencia del Señor. Basta solo eso, a cualquier problema, a cualquier dificultad que tengamos, basta que doblemos nuestras rodillas y Dios va a estar atento ahí con su espíritu para escuchar cuál es nuestra necesidad. Pero antiguamente no era así, era más difícil, era complejo estar en la presencia del Señor. Y estos profetas cumplían en gran manera eso necesario que le hacía falta al pueblo. Donde el profeta iba, curaba enfermos, sanaba al que estaba pasando por momentos difíciles, cubría las necesidades que la gente tenía. Y no era porque él era profeta, simplemente era porque la presencia de Dios estaba en él. Y donde él estaba había bendición. Hoy día nosotros hemos sido llamados, como dije anteriormente, hemos sido llamados hijos de Dios. Hemos sido escogidos por el Señor, hemos sido redimidos por su sangre. Y eso significa que en nosotros está la presencia del Señor en esta hora. Y donde quiera que nosotros estemos, la presencia del Señor va a estar en ese lugar. Ahora, veamos el otro lado, antes de seguir con el profeta Eliseo y con esta mujer sunamita. Muchas veces cuando estamos nosotros en un lugar, pasamos totalmente desapercibidos. A veces ni siquiera nos toman en cuenta, a veces ni siquiera importa nuestra opinión. Y eso no es ser humilde. No confundamos esto. Ser humilde no es pasar desapercibido. Ser humilde no significa que yo no tengo voz ni voto. Ser humilde no significa que yo no tengo ninguna importancia en las cosas que se deciden, en las cosas que se hacen. Ser humilde tiene relación con que yo, con mi creencia, con mi forma, con mi pensamiento, con mi relación que yo pueda tener en mi vida, o las cosas que yo pueda pensar, o los objetivos de vida que yo quiera tener, los voy a lograr pero siempre con el Señor como centro, y nunca haciendo daño a los demás, nunca faltando el respeto a los demás, nunca haciendo mal a otro, sino que cumpliendo mis objetivos, pero haciéndolo en el nombre del Señor. Esto tiene relación con la humildad cristiana, porque si vamos a hablar de humildad en la sociedad, va a ser mirado de distintos puntos de vista y al final no vamos a llegar a un acuerdo. Pero espiritualmente la humildad tiene relación con hacer las cosas, pero hacerlas en el nombre del Señor, hacerlo bajo su voluntad, bajo sus propósitos, bajo la mirada de Él y no la nuestra. Porque mi forma de hacer las cosas muchas veces van a ser agresivas, muchas veces van a ser de enojo, de rabia, o van a ser vengativas, porque eso es lo que la carne y el ser humano produce.
Pero cuando estamos en el Señor, hacemos las cosas con amor, hacemos las cosas con delicadeza, con dedicación, porque eso es lo que produce Dios en una vida que es cambiada y es transformada. El profeta Eliseo, donde quiera que él iba, había bendición del Señor en ese lugar. Sin ir más lejos, el capítulo 4 comienza con el aceite de la viuda. ¿Se recuerda esa historia, cierto? Y el profeta Eliseo fue también el que bendijo ese hogar, bendijo esa casa, bendijo esa familia, y ya lo que faltaba, ya no había más necesidad, sino que abundaba. Así que nos podemos dar cuenta que esa y otras historias más que vienen a lo largo de lo que podemos ver en Segunda de Reyes, en otros libros, podemos darnos cuenta que donde estaba el profeta de Dios, estaba la presencia del Señor. No olvidemos eso, que es muy importante. Donde estaba el profeta de Dios, habitaba la presencia del Señor. Pero eso había que discernirlo. Y esto es lo importante y lo clave de esto. Nosotros tenemos la capacidad en nuestra vida espiritual de discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Nosotros tenemos la capacidad de elegir. A veces encontramos excusas baratas diciendo, pero es que yo no sabía eso, que no me di cuenta, fue sin querer. Nosotros, cuando llega un momento de nuestra vida donde está de nuestra juventud hacia adelante, incluso hoy un poco menos, tenemos opción de elegir lo bueno o lo malo. Muchas veces yo sé que con la decisión que voy a tomar, y que es innecesaria, no estoy hablando de cosas de vida o muerte, de cosas innecesarias, muchas veces yo sé que con esa decisión voy a dañar a muchas personas. Pero a veces yo digo, no importa, porque tengo que ver por mí nomás, da lo mismo los demás, y daño a muchas personas. Recuerde que no estoy hablando de una decisión de vida o muerte, sino que estoy hablando de algo sin importancia. Y muchas veces nosotros decidimos hacerlo. Y eso es simplemente porque no estamos mostrando el amor del Señor en nuestra vida y en nuestro corazón. Y la presencia del Señor no está dando el fruto que Él quisiera dar en cada uno de nosotros. Continúo con la historia que estamos viendo el día de hoy. Dentro de los viajes que hacía el profeta Eliseo, pasaba varias veces por ahí, y esta mujer sunamita que tenía recursos, insistentemente le ofrecía al profeta que pasara a su casa a descansar junto a su familia. Ella vivía junto a su esposo, pero esta mujer no podía tener hijos. Se parece un poco a lo mejor a la historia de Ana, donde ella le pide al Señor con amargura, con dolor, un hijo, y se lo entrega a los pies del Señor. Esta mujer vivió una historia similar, pero a lo mejor ella no estaba desesperada, ella no estaba llorando, no estaba dolida a lo mejor por no tener un hijo en ese momento, y a lo mejor ya no lo iba a tener. Su esposo también era de cierta edad, no es que eran jóvenes ellos, pero ella tenía la necesidad de que cada vez que el profeta Eliseo iba pasando por ese lugar, ella insistentemente le pedía que morara en su casa, que pasase la noche en su casa, que pudiese descansar y al día siguiente siguiera y continuara su camino, su trayecto. Insistentemente lo hacía hasta que en un momento, junto a su esposo seguramente, tomaron la decisión y dijeron, vamos a preparar un lugar para el profeta. Vamos a preparar un lugar. Ellos tenían los recursos, a lo mejor dijeron, ya vamos a hacer una nueva habitación, que ellos lo llamaban un altar. Prepararon un altar para el profeta, un lugar para que él pudiese descansar, una cama, un velador, un lugar preparado para que él pudiese orar. El profeta tenía que constantemente estar orando para que Dios pudiese ir trabajando a través de él. Porque esto no es simple, hermano, esto no es fácil, y esto va para cada uno de nosotros. Muchas veces queremos que Dios haga hartas cosas en nuestra vida. A veces nos gustaría tener poder, tener unción, tener gloria, pero no estamos en contacto con el Señor. Para que podamos tener ese poder, esa gloria que Cristo nos quiere entregar, debemos estar en constante oración con Él, debemos estar conectados con Él. Es algo muy básico, muy simple, que cuando queremos conectar
por ejemplo, un celular a un equipo de música o a la televisión, o cuando queremos conectar estos relojes o pulseras que hay hoy día con un teléfono, o cuando queremos conectar una infinidad de cosas que queremos hacer en nuestra vida, debe haber una comunicación entre los distintos aparatos tecnológicos. Si no hay esa conexión entre los aparatos tecnológicos, o el Wi-Fi, mire, algo más práctico que todos conocemos bien. Si yo no aprieto algo en mi celular y lo hago y el Wi-Fi tiene que estar encendido, no va a haber una conexión, una conectividad, y no nos vamos a poder conectar. Con el Señor pasa exactamente lo mismo. Si yo nunca oro al Señor, si yo nunca leo la palabra, si yo no estoy en comunión con Él, ¿qué va a poder hacer el Señor conmigo? ¿Qué va a poder hacer el Señor conmigo? ¿Qué milagro voy a hacer? ¿Qué prodigio voy a hacer? ¿Qué sanidad voy a dar? ¿Qué palabra usted o yo le vamos a entregar a los compañeros de trabajo, los que están en el colegio, el liceo, en la universidad? ¿Qué palabras le van a poder entregar al compañero de trabajo si no hay nada espiritual en nosotros que podamos entregar? A lo mejor podemos ser muy buenas personas. A lo mejor alguien que vive lejos, invitarlo a nuestra casa a comer, a quedarse, o pagarle a alguien a lo mejor un almuerzo, una colación, o a los compañeros de trabajo prestarle el vehículo, hacer varias cosas que podríamos hacer, pero simplemente lo hacemos de buenas personas. Pero Dios no necesita solo buenas personas. Dios necesita que podamos impactar el corazón del otro, que podamos tener algo especial en nosotros para que los otros puedan conocer al Señor también. Y vuelvo a repetir nuevamente esto porque es lo más trascendental de lo que estamos hablando el día de hoy. Donde estaba el profeta, estaba la presencia del Señor. Y esta mujer lo sabía. Esta mujer no le estaba pidiendo un hijo al Señor, tampoco le dijo nada al profeta. Pero el profeta, como él está la presencia del Señor en él, se dio cuenta inmediatamente. Y en esto se pusieron de acuerdo con su esposo, prepararon la habitación, prepararon el altar, invitaron a hospedar al profeta Elías. Y él accedió. Ya dijo: me he negado tantas veces que esta vez lo voy a hacer. Voy a pasar a descansar a su morada, a su casa. Y cuando estaban en ese lugar, comienza a narrar la historia que el profeta comienza a darse cuenta de la necesidad que había. Y quiero que leamos el versículo 14. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Le estaba preguntando a su criado. Giezi, que lo nombramos varias veces en la historia, era el criado del profeta, era la persona, en otras palabras, ese era el nombre que llevaba en ese entonces, pero hoy día podríamos definirlo como el ayudante. Era el ayudante del profeta. Y le dice: ¿qué haremos por ella? Y Giezi respondió. Giezi, sin lugar a dudas, no era profeta, pero sí tenía que ser un hombre de Dios también, porque estaba en ese ministerio. Y dice: Giezi respondió: he aquí, ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Y dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella le dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, y en el tiempo que Eliseo le había dicho. Esta mujer indirectamente, a lo mejor, como hay algo por ahí que se dice, sin querer queriendo, sin buscarlo fervientemente, sin hacerlo como lo hizo Ana, por ejemplo, con amargura, con dolor, invocó al Señor y le pidió un hijo, sin hacer todo este trámite. Ella, a través de recibir la presencia del Señor en su casa, Dios le concedió a lo mejor algo que estaba olvidado para ella, algo que ya no era algo importante y relevante, pero Dios, a través de su amor y su misericordia, pero a través de su Espíritu Santo, le concedió eso que a lo mejor ellos no habían podido hacer, que era tener un hijo. Y vamos entendiendo que ella reconocía que a través de que el profeta Eliseo estuviese en ese lugar, la presencia del Señor también iba a estar en ese hogar. Hoy día para nosotros las cosas son tan diferentes, queridos hermanos.
nosotros podríamos habitar día a día en la presencia del Señor. Podríamos vivir eternamente en la presencia del Señor. Y Dios haría prodigios, milagros, sanidades en todo momento de nuestra vida. Nos daría todas las cosas y todos los anhelos que hay en nuestro corazón. Pero nosotros, en nuestro día a día, y cada vez se va desviando más todo esto, estamos avanzando hacia el otro lado. No hacia buscar más la presencia del Señor, sino que cada vez nos queda menos tiempo. Hoy día, si queda algo de tiempo en la semana, vamos a la iglesia. Y si no hay tiempo, no vamos. Imagínense que Dios nos da la presencia del Señor día a día en nuestra vida, pero estamos dedicándole el tiempo a otras cosas que no son a buscar la presencia del Señor. Esta mujer insistentemente le decía al profeta que pasara por su casa. Que pasara por su casa, porque ella sabía que el momento que el profeta estuviera en su casa, la presencia del Señor iba a estar en ese lugar. Nosotros, si invocamos al Señor, si no congregamos, si buscamos su rostro, si nosotros amamos al Señor día a día, si conversamos con Él, si leemos su palabra, sabemos que la presencia del Señor va a estar en este lugar. Y también va a estar en nuestra casa, va a estar con nuestros hijos. Aunque hayan hijos que a lo mejor no están en este lugar, aunque hayan esposos o esposas que no están en este lugar. Si nosotros invocamos al Señor en todo tiempo y si nosotros buscamos la presencia del Señor, esa presencia maravillosa y bendita va a habitar en nuestros hogares también. Gloria al Señor. Qué maravillosa la bendición que Dios nos regala y que Dios nos entrega. Pero nosotros pareciera, digo, que no queremos vivir y habitar en la presencia del Señor. Es que estoy cansado, que ya no tengo tiempo, que tengo tanto trabajo, es que ya no tengo ganas, no tengo ánimo. ¿Qué le ha pasado? Uno se podría preguntar a la sociedad. ¿Y qué nos ha pasado a nosotros? Que pudiendo vivir en la presencia del Señor, hemos decidido pasar nuestro tiempo en otras cosas que no son del Señor. Esta mujer lo tenía clarísimo y sabía que eso era lo que iba a pasar. Pero las cosas no son tan simples, no son tan fáciles. Cualquiera podría decir, esta mujer ya va a vivir en la presencia del Señor y nada le va a pasar. Podríamos pensar eso. Pero llega lo que hemos leído en el día de hoy, que es la última parte de esta historia. Unos versículos antes de lo que nosotros hemos leído, dice que el niño estaba un día en su casa y de la nada sale corriendo al campo donde estaba trabajando su papá. Y estaba con un dolor fuerte de cabeza. Estaba con un dolor fuerte que no lo dejó tranquilo hasta que el pequeño falleció de la nada. Y uno podría pensar y decir, qué cruel es el Señor, que le dio un hijo a esta mujer y ahora se lo quita. Esta mujer en su desesperación, en su angustia, en su dolor, sin saber qué hacer. Adivine lo que hizo. ¿Qué cree que hizo? No fue al médico. Yo no digo que no hay que ir al médico, no se confunda con eso. ¿Sí? Sabemos que en la urgencia tenemos que ir al lugar más cercano. Pero esta mujer no fue al médico, no fue al curandero a lo mejor, no fue a donde el que ve la suerte, no fue a donde un amigo para ver qué hacía, para ver qué le ofrecía, sino que fue en busca del profeta Eliseo. En otras palabras, fue en busca nuevamente de la presencia del Señor. Y fue a buscarlo y fue, como en otras palabras, decirle: si tú me lo diste, no me lo puedes quitar en esta hora. Y pasa todo lo que hemos leído. Luego el profeta va hacia donde el pequeño está con él en oración, en presencia del Espíritu Santo. Y finalmente, para ir culminando esta historia ya para lo que Dios nos quiere decir, este niño vuelve a la vida nuevamente. Es decir, el poder del Señor, la presencia del Señor se manifiesta nuevamente en ese lugar. A veces yo le pido al Señor, yo no sé si usted lo ha hecho en algún momento,
Quiero vivir más experiencias. Quiero tener más testimonio. Quiero tener más vivencias espirituales. A lo mejor Dios nos ha bendecido hoy día. No vamos a contar la vivencia del gas, que no se nos acabó el gas y no había plata, porque Dios ha sido tan bueno y misericordioso que cuando el gas se acaba, nosotros tenemos alguna platita para comprar un nuevo gas. Y a lo mejor eso a lo mejor lo que nos tiene tan tranquilo y no vemos la gloria del Señor en nuestra vida. Y vuelvo a lo anterior, antes era mucho más difícil. Me acuerdo de Zaqueo en esta hora, que no venía a la conversación, pero me acordé de él. Zaqueo no podía arrodillarse y decirle: Señor, perdóname por lo que he hecho. Perdóname, quiero arrepentirme de esto y quiero volverme a ti. La gente no podía hacer eso, porque no lo sabía. A lo mejor la presencia del Señor estaba siempre, pero ellos no lo sabían. Tenían que acudir al hombre de Dios. En ese momento era el mismo Jesús, el mismo Dios que estaba en la tierra. Y Zaqueo podría haberse quedado así nomás diciendo: pero es que no sé cómo hacerlo, no tengo cómo hacerlo. Pero escuchó que Jesús iba pasando por ese lugar. Y lo hemos dicho en otras conversaciones también. Había una multitud gigante y él era pequeño, no podía ver. Pero él necesitaba que la presencia de Dios pudiera visitar su hogar. Necesitaba que la presencia de Dios visitara su vida y que le diera perdón. Se subió a ese árbol. Y a través de ese árbol pudo ver a Jesús. Y Jesús le perdonó, Jesús visitó su casa, Jesús sanó su dolor, sus enfermedades, sus pecados. Y la presencia del Señor habitó en ese lugar. Y podemos ver muchísimas otras historias más, que no es con intención de convencer, no es con intención de obligar, no es con intención de decir que eso tiene que ser así, no hay otra opción. Hay muchas opciones que podemos tomar en nuestra vida. Podemos vivir una vida relajada, sin problemas, sin dificultades. Bueno, problemas siempre van a haber, pero hablando espiritualmente, podemos estar tranquilos, no preocuparnos de aprender tanto de la palabra, no estudiarla, no orar. Y a lo mejor no nos va a ir tan mal. Y no voy a decir si vamos a ser salvos o no, porque eso solo le corresponde al Señor. Y nosotros solamente debemos hacer nuestro esfuerzo para que Él también tenga misericordia a cada uno de nosotros. No me quiero meter en esa área, pero sí, yo le quiero invitar en esta hora a que se interrogue a usted mismo, a que se analice a usted mismo, que piense en usted mismo, piense en su familia, piense en su entorno cercano, en su casa. Y Dios nos da la bendición en esta hora. Dios nos da el acceso libre a su presencia. Dios nos da el momento que nosotros queramos para que podamos estar en Él. Puede ser en el auto cuando vamos conduciendo, en el bus cuando vamos a algún lugar. Puede ser en la casa, en la habitación, en la cocina, en el living. Puede ser aquí en la iglesia, puede ser en la calle, puede ser en cualquier lugar, porque la presencia del Señor está en todo lugar. Está en todo lugar el día de hoy. Pero cuando menos el hombre y la mujer del día de hoy está viviendo en la presencia del Señor. Estamos confiando en nuestro bolsillo. Estamos confiando en nuestras propias fuerzas. Estamos confiando en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad. Estamos confiando en todo lo que podemos ver, menos en la presencia del Señor. La presencia del Señor es la que da paz. La presencia del Señor es la que sana a los enfermos. La presencia del Señor es la que liberta nuestra vida, nuestros corazones. La presencia del Señor es la que quita la angustia, quita el dolor y nos da gozo y alegría. La presencia del Señor es la que une la familia. La presencia del Señor
es la que restaura cada corazón, la que saca de vicios, la que saca de problemas, de dificultades. Pero pareciera que no la queremos el día de hoy. Pareciese que no nos es necesario el día de hoy. Y cualquier cosa de la sociedad hoy día nos alumbra y nos desviamos hacia ese lugar. Ya sea un hobby, ya sea un gusto personal, ya sea un equipo de fútbol, ya sea cualquier cosa que haya y que llene nuestro corazón, con facilidad nos desvía y nos saca de lo más importante, que es habitar en la presencia del Señor. Para ir culminando la conversación, esta mujer, la tsunamita, no era una mujer a lo mejor que era religiosa, por decirlo de alguna forma, o que estaba en constante búsqueda, oración del Señor. Pero en su ignorancia, en su poco conocimiento, en sus debilidades, en sus virtudes, en su vida en general, ella reconocía que si la presencia de Dios estaba en su hogar, iba a haber bendición en ese lugar. Iba a haber bendición en ese lugar. Hoy día Dios nos da inteligencia a nosotros, ¿o no? Yo creo que sí, ¿cierto? Dios nos ha dado razonamiento. Dios nos ha bendecido en esta hora. ¿Usted se siente bendecido por el Señor? Hemos sido bendecidos por el Señor en esta hora. ¿Cómo no nos vamos a dar cuenta que la mejor forma que podemos vivir nuestra vida, que la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, la mayor gracia, la mayor bendición que puede haber en nuestro hogar, es la presencia del Señor? No es cuánto ganemos en nuestro trabajo, no es la importancia que logremos en esta vida, no es cuánto aplauso, cuánto éxito recibamos. Nosotros conocemos la verdad, queridos hermanos. Hay una sociedad afuera que se está perdiendo totalmente. Hay muchos que se están matando en este momento. Hay otros que están consumiendo vicios en este momento. Hay otros que están llorando en este momento. Hay muchos que lo están pasando mal en este momento. Y nosotros tenemos acceso libre a la presencia del Señor. Ese es el mayor regalo que podemos tener en nuestra vida. Es lo máximo, no hay nada que se iguale a eso. Hay alguien en esta hora que quiere preparar un altar para el Señor en su vida. Hay alguien que quiere preparar un lugar en la casa. Hay alguien que quiera destinar un pedacito de su sitio donde tiene, si tiene 5.000 metros, si tiene 100 metros cuadrados, lo que tenga, si arrienda una casa, no importa. Hay alguien que quiera destinar un pedacito para que pueda habitar la presencia del Señor en ese lugar. Pero algo más importante, hay alguien en esta hora que quiera que la presencia del Señor habite en este momento en su vida y en su corazón. Hay alguien que necesite que la presencia del Señor habite en este lugar. La presencia del Señor, lo digo nuevamente, hay paz, hay bendición, hay sanidad, hay prodigio, hay milagro, hay gozo y hay alegría. Totalmente todo lo contrario a lo que podemos encontrar hoy día en nuestra sociedad. Y si nosotros tenemos la presencia del Señor en nuestra casa, en nuestra vida, los demás se van a dar cuenta que la presencia del Señor está ahí y también la van a querer tener. Es así como creció el Evangelio. El Evangelio no creció porque los hombres eran buenos, eran capos, eran extraordinarios. El Evangelio comenzó a crecer porque la presencia del Señor se derramaba en cada culto que había. Porque no había la misma maldad que había hoy, no había la misma, el mismo enfriamiento en los corazones duros que podemos ver el día de hoy. Antes era todo más sencillo y la presencia del Señor se derramaba en cada culto.
Y por eso a la reunión siguiente aparecían otros nuevos, porque estaban impactados por la presencia del Señor. Hoy día a lo mejor pasamos desapercibidos, nadie se da cuenta de lo que tenemos nosotros en nuestro interior. Y es porque la presencia del Señor nos está alumbrando hoy día nuestra vida. Y los demás no se dan cuenta que grandes prodigios y milagros pueden salir de nuestras vidas. En esta hora, queridos hermanos, hay alguien que necesite la presencia del Señor en esta hora. Puede ponerse de pie, por favor. Gloria al Señor. Si la presencia del Señor está en mi vida, nada más hace falta. Nada más hace falta. Gloria al Señor. Podemos cantar una alabanza ahora por mi menor. Cantemos de la parte que dice: me ha librado de la muerte. Me has librado de la muerte, me has dado nueva vida. Esto es lo que hace la presencia del Señor. Sacaste mi tristeza, me ceñiste de alegría. Por tanto nunca callaré, por tanto nunca callaré. A ti cantaré, Señor, a ti cantaré, te alabaré. Gloria a mí. No sé por qué, dígame en esta hora. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué, en mí tú te fijaste. Pero sí sé que grande es tu amor por mí. Señor, mi corazón es agradecido, mi corazón es a ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, Señor, en esta hora, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Tierra
disfrutar día a día. Si es necesario cambiar, queridos hermanos, es tiempo de hacerlo. Es tiempo de hacerlo. Que las cosas que vivimos en esta vida, que el cansancio, que el tiempo, que el trabajo, que las dificultades, no nos quiten el deseo y el ánimo de honrar al Señor con todo nuestro corazón. Acuérdense que todo esto es pasajero. Su trabajo se va a terminar. Sus recursos se van a acabar en algún momento cuando Cristo venga. Todo lo que tengamos puesto va a quedar aquí, y solamente lo que está dentro de nosotros, nuestra alma, va a ser lo que va a volar con el Señor. No nos confundamos, no le quitemos el tiempo que Dios se merece, no le quitemos la honra, como decíamos la semana pasada, y disfrutemos su presencia. Disfrutemos su presencia en esta hora. Todo el que pueda ahora, todo el que pueda, le invito a que se arrodille al Señor en esta hora y le pedamos perdón al Señor por todo lo que hemos fallado y equivocamos, y que su presencia pueda habitar en medio nuestro. Converse con el Señor en esta hora. Es su tiempo, es su momento. Padre Santo, en esta hora nos humillamos, Señor, ante usted, pidiendo perdón, Señor, por cuánto hemos fallado, por cuántas veces hemos dejado de congregarnos, Señor, por cuántas veces hemos dejado de orar, cuántas veces hemos dejado de buscar su presencia, si hemos ido detrás de otras cosas, Señor, que no edifican, que son solo pasajeras, Señor, que son efímeras, que tienen fecha de vencimiento, sabiendo que siempre ha estado ahí en nuestra disposición su presencia, esa presencia que nos abraza, esa presencia que nos da frescura, Señor, esa presencia que nos alivia, esa presencia que nos sana y nos restaura, Señor. Amamos su presencia en esta hora. Ayúdanos a poder vivir día a día con ella, Señor. Saque el ocio, saque el poco tiempo de nosotros, Señor. Saque la flojera, todo lo que haya que sacar. Y háganos siervos para su gloria en esta hora, Padre Santo, siervos para su gloria, que podamos ser instrumentos de su presencia, para que nosotros seamos bendecidos por ella y muchos otros alcancen este maravilloso llamado, Señor. Gracias por su presencia en esta hora. Gracias porque aunque nosotros permanecimos infieles, su presencia ha permanecido fiel en este lugar, Señor. Toda nuestra vida, en cada uno de nuestros hogares, y por 41 años ha permanecido fiel en este lugar su presencia, Señor.
la que nunca nos ha dejado, la que nunca nos ha desamparado, Señor. Abrazamos su presencia en esta hora. Y su Espíritu Santo, Señor, se mueve por este lugar. Su Espíritu Santo se mueve por este lugar, Señor. Abraza en esta hora a los pequeños, Señor. Abraza al adolescente, al joven, al adulto, Señor. Tu presencia, Señor, nos abraza en esta hora. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por este maravilloso tiempo. Gracias por este momento irrepetible, Señor. Gracias. Se lo pedimos todo esto en nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Glorifiquemos al Señor en esta hora. Gloria a Dios. Gloria a Dios para